Mi nombre es Mauricio Abad y mi amigo es Marcel Márquez. Somos los fundadores del colectivo de videomapping, el primer colectivo de videomapping cubano. Asterisco.img, la gente nos dice, Isla Mapeada en Grupo es nuestro nombre, y trabajamos en 3 plataformas fundamentales: el arte, que es de donde venimos, el entretenimiento, que es lo que nos gusta, y la publicidad, que es lo que nos da de comer. El videomapping es una técnica de proyección avanzada que proyecta imágenes en movimiento sobre un objeto estático. Y este objeto estático, que no tiene movimiento, que no se quiebra, que no tiene que no está conformado de otro material que es en sí mismo, esta técnica hace que parezca que estos objetos o estos edificios, estas estructuras, cobren vida y se comporten de manera inusual, dándole propiedades de traslación, dándole propiedades de interactividad, y de alguna manera hace que estos objetos aparezcan o se desvanezcan en el aire ante nuestros ojos como si fuese un acto de magia. Estas ilusiones ópticas que creamos suelen ser definidas como cuatridimensionalidad, porque mezclan las 3 dimensiones físicas de un objeto más la dimensión de la ilusión que se crea al mezclarse las proyecciones con esto. Una definición corta entonces sería, el videomapping es la capacidad de generar una suerte de trampantojo con imágenes en movimiento en pleno siglo XXI. Puedes llegar a creer que un gran edificio de piedra como la fachada de La Habana Libre o como la Universidad de La Habana se derrumba ante tus ojos, y eso no es más nada que la magia de la técnica que utilizamos. Esta técnica usualmente se usa en interiores y en exteriores. Se usa sobre objetos estáticos de pequeño formato, para hacer lanzamientos de productos como una lavadora o un carro, o en presentaciones públicas en plazas sobre edificios importantes, ya sea del gobierno, de la iglesia o lugares particulares. La historia del mapping, el antecedente del mapping va hasta los griegos. O sea, es algo realmente que ha estado enraizado dentro de la cultura visual de la civilización humana a lo largo de toda su historia, ¿no? Desde los griegos hasta el siglo XIX existía una cosa que se llamaba trompe-l'œil en francés o trampantojo en español, que es básicamente con pintura tratar de generar una ilusión de tridimensionalidad, ¿no? O sea, de que en la pared o en el lienzo plano hay una suerte de espacio en el que tú puedes creer que incluso puedes llegar a meter la mano, ¿no? En Cuba, por ejemplo, si vamos a la iglesia de San Francisco así, lo que está pintado detrás del escenario, eso sería una referencia directa de qué cosa es un trampantojo en términos de pintura. El videomapping, digamos que sería la actualización del siglo XXI de eso. O sea, ya no es hacerlo con una imagen fija, sino hacerlo con imágenes en movimiento. Como tal, el término no se acuña hasta hace más o menos 7 años atrás, cuando ya las tecnologías digitales te permiten hacer esto de una manera un poco más dócil, un poco más asequible a nivel del hogar. Bueno, al punto de que aquí en Cuba lo podamos hacer, a pesar de que es una tecnología extremadamente costosa, a nivel de, no sé, $10.000 en minutos en cualquier lugar del mundo. Aquí en Cuba nosotros hemos hecho videomapping hasta sin dinero, ¿no? Porque hoy día requiere solamente de la creatividad del autor, de un proyector, un ordenador y un software. O sea, se reduce mucho más lo que era la envergadura de estos proyectos hace 7 años, 8 años atrás. Para llevar a cabo este tipo de proyectos, pues tanto para edificios como para pequeños objetos como una botella, requiere un gran proceso de producción. O sea, por lo general en Cuba no tenemos mucho tiempo para poder desarrollar este tipo de espectáculos. Apenas contamos a veces con una semana de anterioridad, nos están llamando a que estemos preparando un espectáculo, pero un tiempo ideal es de 6 semanas, 8 semanas para poder realizar, porque todo se realiza antes en las computadoras.
O sea, tenemos que ir al lugar, ver la fachada del objeto sobre el cual vamos a proyectar, escanear ese objeto, entender la forma física de ese objeto y poder tratar de luego intentar contar una historia para que la gente se enganche y no sean nada más que efectos visuales sobre una cosa específica. Tenemos que hacer un amplio trabajo de interpretación de cómo poder contar una historia dentro de una botella, por ejemplo, ¿no? Eso realmente extiende mucho los procesos creativos, a diferencia de lo que sería montarse una historia para un videoclip o montarse una historia para un pequeño programa de ficción. ¿Por qué? Porque el formato cambia. O sea, ya no tenemos las 4 esquinas de las pantallas que de alguna manera la referencia a la pintura, la referencia al cine, la referencia a la televisión, que es la forma más tradicional de contar historias con el audiovisual. Nosotros tenemos las todas múltiples esquinas que tenga el objeto sobre el que vayamos a proyectar y tenemos que contar una historia sobre esa forma. Y por supuesto, la forma siempre tiene también su propia historia que contar. Eagles soar with pride. Why are we expected to do something when the height of that expectation just seems too impossible to reach? Y con la misma idea o concepto que tienes para un show, tienes que crear ahí mismo, así mismo la banda sonora. Si vas a hablar de un concierto, de un espectáculo para un músico en específico, remezclamos la música que hace este músico. Si vamos a hablar de una destrucción o de una época específica, tratamos de buscar una sonoridad y de buscar citas de personas que hagan uso de su voz para incorporarlas a la banda sonora. Y toda la producción que realizamos hoy en día, modestamente nosotros, que somos artistas visuales, no músicos, la desarrollamos en Ableton Live y usamos sintetizadores y yo no sé, y una plataforma para mezclar que se llama Studio One. Bueno, el trabajo de mesa para crear una obra de video mapping por lo general comienza con una visita a la locación. O sea, tenemos que visitar el lugar donde vamos a trabajar. De esas primeras fotografías, que es el paso previo a escanear la fachada, que es la referencia última que terminamos utilizando para encajar las proyecciones, creamos toda una suerte de storyboard a nuestra forma, porque para esto no hay librito, con cómo van a viajar las ideas, cuáles serían los conceptos visuales, las gamas de colores, toda, digamos, lo que sería la imaginería del proyecto. Ya luego, a la hora de escribir ya el storyboard con el guión como tal, se parece un poco más a esto. O sea, es un grupo de secuencias en blanco, digamos, tenemos la fachada referencia del edificio, en este caso es la fachada del Museo Nacional de Bellas Artes, para el storyboard de lo que fue Operación Terciopelo. Y una vez terminada esta fase, terminamos haciendo las animaciones 3D, que luego se componen y esa composición pasa luego a edición y a musicalización. Digamos que ya en esta segunda fase ya es un proceso de trabajo más parecido al de la creación de una animación 2D o 3D, según sea el caso. Al final nos queda un material audiovisual como este, digamos, estos son los máster de la pieza de Operación Terciopelo, sin proyectar. O sea, esto digamos que es el contenido audiovisual que nosotros proyectamos. En esta secuencia, por ejemplo, hay una parte en la que empiezan a caer tiros sobre la fachada y ahí ponemos todo lo que son los pedazos, los fragmentos, que cuando eso se mezcla con la textura, la forma específica, es lo que te da esa ilusión, esa sensación de tridimensionalidad. Por el camino en el que va internacionalmente, video mapping morirá en cuanto surja otra nueva tecnología que emule los chistes y las ilusiones de que se crean en los espectáculos que se hacen con video mapping. Y aunque muera en video mapping, nunca podrá morir el lenguaje que hemos desarrollado, ni nunca podrá morir los discursos que queden permanentes en ellos. Ahora nuestro colectivo Asterisco.img, Isla Mapeada en Grupo, ya nos hemos propuesto hacer al menos una presentación o 2 presentaciones a partir de septiembre mensualmente en Cuba, y en noviembre queremos hacer nuestra segunda presentación internacional. A regalarle al cubano de a pie un espectáculo de alta tecnología siempre nos da muchísimo agrado
hemos tenido experiencias muy hermosas. Recuerdo que cuando hicimos la escalinata en un concierto de X Alfonso en la Universidad de La Habana, había 10.000 personas gritando el nombre de X, porque lo que fueron a ver fue un espectáculo de X Alfonso. Y nadie se esperaba que en la fachada de la Universidad de La Habana de pronto aparecieran una proyección gigante, que la universidad se iba a destruir, y etcétera, etcétera, etcétera. Y vimos cómo la gente en 30 segundos dejó de gritar X y aquello hizo un silencio sepulcral para prestarle atención a lo que estábamos haciendo. Callar 10.000 personas que fueron a festejar a un concierto y luego ponerlas a gritar, para nosotros es misión cumplida, ¿no? A esa gente, cada vez que nos dan una felicitación, nos dan un abrazo, nos dicen dónde tienen una pincha, a esa gente le dedicamos nuestro trabajo.